el líder del cártel La Unión Tepito, Roberto Mollado, alias El Betito, detenido en la Ciudad de México, se sometió a varias cirugías para modificar su apariencia física y no ser identificado. Confirman para esta tarde la segunda reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Con este encuentro arrancará de manera oficial y formal el proceso de transición entre el gobierno entrante y el saliente. La inflación de julio de 0.54% alcanzó el mayor aumento del año. De acuerdo al INEGI, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 4.81% anual. El alza en el precio de la gasolina contribuyó a dicho incremento. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con gusto este día 9 de agosto y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Quédense con nosotros, tenemos información importante. Todo el equipo ya estamos listos para llevarle lo más destacado de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos, usted ya lo sabe, ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen. Agentes federales detuvieron a Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, presunto líder de la organización delictiva denominada La Unión Tepito. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, señaló que El Betito se sometió a un implante y una intervención quirúrgica para evitar ser identificado. Se sometió a una intervención quirúrgica, se realizó prótesis capilar y bypass gástrico. Bajó más de 30 kilos para modificar su apariencia física con el fin de no ser identificado y detenido. El Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional, en su segunda fecha, se llevará a cabo en Torreón, en Coahuila. La ciudad registró más de 2.700 víctimas de homicidio en la última década. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Alfonso Durazo reiteró que el ejército regresará paulatinamente a los cuarteles. Vamos a regresar paulatinamente a los militares, a los cuarteles, en forma proporcional a la capacidad que construyamos para capacitar y profesionalizar a los cuerpos que van a entrar al relevo. Entonces, uno de los programas prioritarios será impulsar un programa emergente de capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad con el propósito de formar a los cuadros que precisamente entrarán al relevo de las fuerzas policiales. Señor. Asegura la organización México Evalúa que no habrá pacificación sin antes consolidar la operación de la justicia penal. Señala que la ausencia de una política pública efectiva de impartición de justicia ha derivado el día de hoy en la institucionalización de la impunidad. Estamos institucionalizando la impunidad en nuestras instituciones de justicia. Hay 2 temas que a nosotros nos están preocupando a nivel del marco normativo, partiendo de que el problema no es el diseño normativo, sino de la operación, pero sí qué está pasando en la operación de ese marco normativo, ¿no? En Oaxaca, al menos 6 muertos, entre ellos un menor de 10 años, dejó el ataque a tiros a una familia que viajaba rumbo a Oaxaca. En otra información, Marcelo Ebrard, futuro canciller del país, informó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador comenzó a recibir llamadas de felicitación de la comunidad internacional. Detalló que una de ellas provino de del primer ministro de Reino Unido, Theresa May. Esta tarde tendrá lugar en Palacio Nacional el segundo encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Tras la reunión se tiene contemplado que el ahora presidente electo dé un mensaje, mientras que Los Pinos emita un comunicado. Asegura René Bejarano tener muchos cargos de conciencia. El dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza dijo que no será funcionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No pretendí ni pretendo ningún cargo. Ya tengo muchos cargos de conciencia como para tener más. El Congreso de Sonora aprobó a puertas cerradas las reformas a la Constitución Política del Estado, entre ellas la que permite a la gobernadora Claudia Pavlovich vetar las decisiones del legislativo y ejercer modificaciones al presupuesto aprobado.
Y sobre este tema, en su cuenta de Twitter, Alfonso Durazo, senador electo y propuesto como próximo secretario de Seguridad Nacional, advirtió que se combatirá este golpe legislativo por las vías legales y políticas. Pide la Asamblea Legislativa a las autoridades capitalinas tomar acciones para evitar la desaparición de bebés en hospitales en la ciudad. Se exhorta a la Secretaría de Salud capitalina a revisar y, de ser el caso, modificar los protocolos de seguridad de los nosocomios a su digno cargo, con la finalidad de que no se vuelva a suscitar un caso similar a lo ocurrido durante el mes de julio del año corriente en el Hospital General de Ticomán. Por otro lado, los legisladores exhortaron a la Secretaría del Medio Ambiente a que en un plazo de 5 días hábiles informe sobre el proceso de remodelación del Museo de Historia Natural, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. No nos queda la menor duda de que lo que se está haciendo es a favor de la museografía, pero nos parece importante saber quién o quiénes lo están haciendo y bajo qué criterios museográficos se está llevando a cabo esta remodelación y readecuación. Y usuarios en redes sociales identificaron errores en los libros del nuevo modelo educativo. En el libro de matemáticas para segundo de primaria, detectaron en la página 161 una imagen con una mano con 6 dedos. La SEP calificó esta ilustración de un error y ya han corregido en su versión electrónica. Por supuesto, eso está prestado para muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, pero es inadmisible un error así en los libros de texto. A propósito de los cuestionamientos sobre el tema educativo y cómo se imparte, habrá también que ver cómo se están editando y sobre todo revisando estos libros que son la base de la educación del día a día de los niños en las aulas. En fin, mire, reconoce la Secretaría del Medio Ambiente que se han buscado hasta en el extranjero métodos o tecnologías para frenar la expansión del sargazo en las playas de Quintana Roo, sin encontrar la solución. El gobierno estatal arrancó ayer la instalación de estructuras antisargazo en puntos estratégicos para evitar daños al hábitat marino. En las finanzas, este jueves el dólar se vende en 18 pesos con 50 centavos y se compra en 17 pesos con centavos en las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El huracán John se degradó a tormenta tropical frente a la costa occidental de la península de Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, el organismo pronosticó tormentas fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura. El índice nacional de precios al consumidor tuvo un alza de 0.54% en julio, mientras que la inflación anual se ubicó en 4.81%, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El instituto detalló que en el mismo mes del año pasado, las cifras correspondientes aumentaron 0.38% mensual y 6.44% a tasa anual. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que los equipos de México y de la Unión Americana están decididos a seguir trabajando en todos los temas por cubrir en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El funcionario adelantó que la delegación de Canadá podría sumarse a las conversaciones la próxima semana. En información internacional, el Senado de Argentina rechazó la madrugada de este jueves el proyecto de ley para despenalizar el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo. El presidente Mauricio Macri confió en que continuará el debate sobre el aborto y abogó por reforzar la educación sexual y el acceso a anticonceptivos para frenar el embarazo adolescente. Fue una votación cerrada, pero sin duda histórica. Por supuesto, las opiniones a favor y en contra, le daremos seguimiento a lo que sigue después de esta determinación en contra del aborto allá en Argentina. Y miren, Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó capturar al exiliado opositor Julio Borges, expresidente del Parlamento, por lo que atentado del que dijo haber sido víctima el mandatario Nicolás Maduro. Se realizaron varios allanamientos, se colectaron varias experticias y se ha establecido la vinculación, y esto es bueno destacarlo, no voy a dar los nombres, pero se ha establecido la vinculación de al menos 19 personas. Una violenta réplica de magnitud 5.9 sacudió el jueves la isla indonesia de Lombok.
Es la más fuerte de las 355 que se registraron desde el fuerte sismo el pasado domingo, que dejó más de 300 muertos y 156,000 desplazados. El ejército de Israel bombardeó este jueves más de 150 posiciones de Hamas en Gaza como respuesta a un ataque de cohetes y morteros procedentes del enclave palestino. La ofensiva israelí dejó al menos 3 palestinos muertos. En California, las autoridades advierten que puede llevar hasta septiembre contener el mayor incendio en la historia de este estado, que ya ha arrasado un área del tamaño de Los Ángeles. Ayer un tornado de fuego sorprendió a los bomberos, que luchan sin descanso para controlar las llamas. Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saludamos con gusto. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Quédese con nosotros porque tenemos todos los detalles de las últimas horas, por supuesto, las reacciones luego de que el día de ayer pues fue de manera oficial pues entregada esta acta que pues le otorga a Andrés Manuel López Obrador este cargo de presidente electo. Ya dejamos atrás esto de virtual y bueno, frente a ello la realidad, ya lo comentábamos ayer, se quedan atrás los votos y pues viene este ya oficialmente proceso de transición en el que hay que continuar trabajando. Y mire, es el día después, ya después de esta entrega de constancia, y en estas últimas horas se ha confirmado, luego de esta validación de la elección, que el día de hoy, esta tarde, después de haber sido acreditado, bueno, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, esto en el Palacio Nacional. En el encuentro, el segundo después del 3 de julio pasado, está previsto para las 18 horas. El mandatario entrante y el saliente hablarán de temas de interés nacional con miras a un cambio de gobierno, según un comunicado de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, las expectativas en torno a estos temas de interés nacional con miras a un cambio de gobierno que, de entrada, y lo hemos comentado y lo pongo en la mesa, un tema fundamental será este llamado directo que se le hizo hace unas semanas al presidente Enrique Peña Nieto de que pues propusiera al Congreso la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en el marco de los foros Camino a la Pacificación y de los llamados también a la crisis, a atender por parte del gobierno saliente y el entrante de la crisis en materia de seguridad. Se espera que después de esta reunión, pues el presidente ya electo, Andrés Manuel López Obrador, salga y dé un mensaje acerca de los temas que vieron en esta reunión. Por su parte, los Pinos anunciaron que ellos lo que harán será emitir un comunicado. Y mire, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió al nuevo gobierno que la ciudadanía, así como premia, también castiga con el voto, y en 2021 volverán a salir a las urnas. Durante la presentación del informe sobre la democracia mexicana, en una época de expectativas rotas, Córdoba expuso que la administración que dirigía Andrés Manuel López Obrador ha sido respaldada con gran legitimidad democrática, por lo que tiene una enorme responsabilidad que tiene que cumplir. Córdoba mencionó que somos una sociedad cada vez más empoderada, que exige y que expresa, pero que también castiga. Insistió en que en un país democrático nadie gana todo y nadie pierde todo. De las palabras de uno de los árbitros, el presidente Lorenzo Córdoba del INE, uno de los árbitros electorales, y que ayer el tribunal en esta entrega de constancia también destacó el trabajo tanto del INE, por supuesto del tribunal, y decía el trabajo que se realizó por las instancias electorales pues fue destacable y fue enmarcado, y lo señaló, en este proceso de violencia y la amplitud y la complejidad que implicaba, por supuesto, la elección más grande de la historia reciente de nuestro país. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más.